linda Santa Cruz. Y en ese objetivo de mi persona, de ayudar a la gente a que se dé cuenta que la vida es más grande. ¿Por qué razón? Porque podemos observar que cada vez la vida se está achicando a la parte material. Estamos cada día más dominados por la parte instintiva. Estamos cada vez más ciegos. Claro, ustedes me dirán, ¿pero cómo? Si estamos evolucionando en la ciencia, en la educación, la tecnología, pero con estas imágenes les voy a hacer dar cuenta que no es verdad, que más bien nos estamos achicando y estamos siendo personas cada vez más manipulados. Y ustedes se van a dar cuenta por qué esas son. Hoy día tenemos instituciones de educación, tenemos una vida, pero debemos analizar qué tipo de vida tenemos. Lamentablemente, las universidades de ahora sí disfrutamos de un conocimiento de teorías. ¿Qué les puedo decir? Con el Internet, que es una de las bibliotecas más grandes y que toda la sabiduría está a nuestro alcance, ¿sí? Pero lamentablemente que ese conocimiento de hace miles de años que lo tenemos ahí, no lo trascendemos. Tenemos una vida totalmente repetitiva. El genio que debería haber en el hombre, lamentablemente, no existe. Podríamos decir que se da un poco de lo que es la inteligencia, ese genio. ¿Saben qué porcentaje? En el 0,5%. Por eso es que la gente anda aburrida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es un creador, no es un dador de ideas, no es un ser donde todas las personas se asombren de lo que hace, de lo que habla, ¿sí? Lamentablemente estamos repitiendo conocimientos de grandes personas de la antigüedad, ¿sí? Es importante que ustedes asimilen quiénes son y cómo es la naturaleza. Y en mi comprensión, ¿sí?, les estoy mostrando estos símbolos, ¿sí?, para que me entiendan todo lo que voy a hablar. Ustedes tienen que tener un conocimiento, que les exhorto a que ustedes busquen ese conocimiento, porque ese conocimiento les va a abrir los ojos, ¿sí?, y van a tener otra forma de pensar, de actuar y hasta de sentir, ¿sí? Ese conocimiento que es actual, que internamente recibimos, ¿sí?, ese idioma y nos habla, ¿sí?, la divinidad, nuestra psicología, ¿sí?, se llama simbología. Todo es símbolo en todas partes. Hoy en día estos símbolos, que son imágenes, son manejadas por la mercadotecnia, pero lamentablemente esta simbología es utilizada solo para manipular a la persona. ¿Por qué? Porque dentro de la persona existen dos energías que deben comprender y asimilarlas. Uno es la conciencia y otro es el ego. Y el ego está compuesto de miles de seres dentro de nosotros, que una de ellas puedo enumerarla, por ejemplo, la codicia. Entonces ustedes se van a dar cuenta, o la misión, que todas las propagandas que tenemos es para activar ese ego y comprar, o ver, o satisfacer
de esa manera nuestro cuerpo físico, ¿sí? Nuestro estómago, ¿no? Nuestros pulmones, tal vez con el vicio. Entonces, esa responsabilidad de impresionar a la gente, de manejar a la gente hoy en día, no existe. Estamos formando a nuestra sociedad. ¿Qué resultados tenemos? Detrás de todo esto que le estoy hablando, también está la conciencia. Pero entre la conciencia y el ego hay algo hermoso, hermoso que la ciencia, la sociedad, ya nadie le da ese interés correcto. ¿Saben qué es? El fuego. ¿Pero qué tipo de fuego? Nosotros conocemos el fuego de la materia, energía, con la cual cocinamos o convertimos el mineral en un hermoso auto, ¿sí? En tecnología. No, hay otro tipo de fuego. El fuego que está dentro del fuego, el fuego que está dentro del agua, el fuego que está dentro de la tierra, del aire. Es un fuego ígneo, con el cual nosotros podemos cambiar nuestra psicología, ¿sí? Ese es el secreto milenario, universal, cósmico, que lamentablemente, por tener el tipo de educación que tenemos hoy en día, no lo aprovechamos. Más claro, detrás de todo lo que les estoy hablando, el genio es la conciencia. El genio es Dios, pero dentro de nosotros. El genio es una energía de intuición, de imaginación, de meterse en la naturaleza y de la inspiración y sacar de adentro de este aire que decimos, porque no lo conocemos, ¿sí? Todas las maravillas que sí existen y que todo ya está creado. Solo el hombre es un canal, es un receptor de sacar del mundo interno al mundo externo, ¿sí? Todos los inventos, ¿de dónde se sacan? De la naturaleza, de la creación de Dios, ¿sí? Entonces, dentro de nosotros tenemos esas energías perfectas, ¿sí? Que lamentablemente es el 0,5. Si tendríamos el 100%, o siquiera el 50% de la energía del amor, de la paciencia, del altruismo, de la tenacidad, ¿sí? Nuestra respiración sería diferente, nuestra ciencia sería cuántica, quinta, sexta, séptima, no sería tridimensional, físico, nada más. No, la vida es más grande. Entonces, con esta conferencia quiero exhortarles a que ustedes se analicen y vuelvan a recuperar esa maravillosa cosa que tenemos, la conciencia, ¿sí? Hay técnicas, ¿sí? Y en estos símbolos, si ustedes observan, nos dice que sí existe. Por ejemplo, la cruz es uno de los instrumentos más importantes que debemos llevar a la ciencia, arte, filosofía y religión. Yo he colocado en vez de la cruz una esvástica, pero es Tiahuanacota. Son pumas, el puma es el fuego. Entonces la esvástica, que ustedes la conocen, gira a la derecha o gira a la izquierda. A la derecha evoluciona la naturaleza, a la izquierda involuciona la naturaleza. Es así como funciona la creación. Tenemos ahí la esfinge. Todo tipo de esfinges existe. Si ustedes estudian las culturas antiguas, ahí nos habla que son los 4 elementos: ala es el aire, ¿sí? Las patas del toro, la tierra, del león, el fuego, y el rostro del hombre es el agua. Pero hay algo aquí maravilloso. ¿Cuál es? El báculo. Ese báculo ya nos une con el mundo interior. Es el fuego ígneo de la inteligencia, que para eso hay que tener conocimiento, ¿sí? Entonces aquí yo les voy a hablar de ese conocimiento universal. Por eso es que deben darse cuenta que Tiahuanaco era y es una universidad de los 3 mundos de la naturaleza: el externo, el intelectual y el mundo interior. El mundo interior es grandísimo.
¿sí? Infinito. Niveles y niveles y niveles tienes. Pero nosotros vivimos en solo dos mundos, intelectual y externo, ¿sí? En el razonamiento y sin la vida interior, sin sabiduría. Por eso es que el ser humano, egoicamente, como no encuentra lo que debería encontrar, por eso ha venido aquí a la tierra, no encuentra paz. Entonces mucha gente se suicida y tantas cosas que existen hoy en día. La vida se vuelve aburrida, ¿sí? Pero para aquellos que entran internamente, cada día crece, se expande, ¿sí? En la vida interior, en lo que uno quiere hacer dentro de la ciencia, o el arte, o la filosofía, o la religión. Después está ese calendario azteca. Si ustedes se fijan, al centro del calendario está otra esvástica, ¿sí? Es que es el fuego. Y ahí está Tonatiuh con su lengua en forma de triángulo, el verbo que maneja las tres fuerzas de la creación. Todo lo escucha, por eso tiene todas esas joyas que él tiene, todo lo ve en todos los niveles. Y la parte externa del calendario, ¿sí? Es la energía y la materia, el alma y la parte física, ¿sí? Que es un mundo en el cual, sí, constantemente, materia, energía, materia. Es como dicen en el mundo del conocimiento interior, la rueda del samsara. Pero aquel que conquista el centro, que es el quinto elemento, que es eterno, libre, esos hombres solares son los hombres que manejan toda la creación y viven no solo en la tierra, en todo el megalocosmos, ¿no? Ahí está el anillo. Al hablar del anillo, quiero que asimilen muy bien claro. ¿Por qué? Porque cuando da mi persona conferencias, habla de un instrumento muy importante en el cual el ser humano se degenera o se regenera. Y mucha gente, por la educación que tiene, se horroriza, se asusta, ¿sí? En conceptos que tenemos hoy en día. La educación, el mundo moral que decimos nosotros, creado por el yo, que sostiene a la sociedad, pero totalmente dormida y mecánica, ¿sí? Yo podría decirles que el mundo moral es lo peor que existe. La verdad es lo que hace a los hombres libres, ¿sí? Ese anillo nos habla de la sexualidad. Así que hay dos tipos de sexo, ¿sí? Y eso vamos a descubrir ahora. ¿Por qué? Porque al hablar del báculo es hablar de poder capturar el quinto elemento y llevarlo al cerebro, a la columna vertebral. El hombre tiene otros ojos. Tenemos 14 sentidos, solo manejamos 5. Imagínense. Después está la puerta. La puerta del sol, como se lo ve allá, es el instrumento o la virtud del fuego que hace realidad, ¿sí?, el cambio de un mundo a otro mundo. Y nosotros queremos conquistar los mundos suprasensibles, tenemos que tener una ciencia superior. Y ese fuego del anillo, ¿sí?, todo ese mundo con esa ley hace ese cambio. Tenemos que aprender a utilizarlo. Después tenemos el ave fénix. Ustedes saben que ella se vuelve a levantar de sus propias cenizas. Es una ley de la vida. Y si le llevamos a la psicología, es salir, ¿sí?, de un trauma, ¿sí?, pero egoicamente destrozado, comprendido la película o la novela que ha creado el yo psicológico, pero resucitar en conciencia en mayor esplendor. Hay multiplicación en la vida. El odio se convierte, si hablamos del amor que se convierte en dos de odio, el odio con el fuego muere y se transforma, ¿sí?, en un amor 4, podría decir, se expande. ¿No se han dado cuenta que ustedes cuando salen de un problema y han comprendido, ¿sí?, se vuelven más elevados como personas? El ave fénix es así en la naturaleza. Y así esta imagen de Leonardo da Vinci, donde está una cruz,
una X, que son leyes para manejar ese mundo interior de la alquimia, del fuego, un redondo, un cuadrado, un triángulo, ¿sí? Este hombre ha sido un ser que ha sido educado en una universidad de los tres mundos. Por eso es que nos ha legado, nos ha regalado así un instrumento, ¿sí?, para darnos información de cómo funciona, ¿sí?, la naturaleza del cosmos, ¿no? Ahí está el vaso, el cáliz. Entonces ahí es entender, ¿sí?, que nuestro cuerpo físico, ¿sí?, claro, nosotros nos nutrimos de la naturaleza en vasos, comida, no sé, hasta psicología, bebemos todos los días. Algunos saben digerir, otros no saben digerir. Pero, sin embargo, aquí el cáliz es hacer entender, porque esto es un símbolo universal, donde nos hace entender que nuestro cuerpo físico es un laboratorio, ¿sí?, para crear a la creación, a todo el cosmos, universo, ¿sí? El secreto es las aguas sexuales, ¿sí? Nuestro cuerpo, ¿sí?, refina, hace una semilla. Por eso pongo la semilla, la uva. Puede ser en el mundo de nosotros, incaicos, ¿sí?, teonacotas, es el maíz, ¿sí?, o en el Japón, el arroz. Pero en su octava positiva, creada por el fuego, es el vino, ¿sí?, es la chicha, como decían por ahí, el elixir de los dioses. Ese elixir de los dioses lo construye nuestro cuerpo físico, pero nosotros no sabemos beber ese vino sagrado, ¿sí? Ese vino sagrado no es nada más que nuestra energía sexual. Ahí adentro está el universo, el cosmos, hay aminoácidos, proteínas, carbohidratos, está toda la potencia del ser humano. Pero el ser humano se ha olvidado el saber manejar ese elixir. Y vamos a aprender aquí. La pirámide representa lo que es la creación, desde lo sutil, y se va multiplicando hasta llegar a lo más denso. La parte más sutil en la parte espiritual son los soles y los planetas. El centro de cada planeta que existe en el cosmos es la parte baja de esta pirámide. Nosotros podemos escalar sabiendo manejar el centro de la pirámide, que es una cruz. Es de esa manera que se maneja el quinto elemento de la naturaleza. Claro está que en nuestra psicología podemos vivir arriba o podemos vivir abajo, complicados. Si el ser humano hoy día se da cuenta que tiene muchos defectos, está estresado, vive en la parte baja de lo que es la pirámide, ¿sí? Por eso es que aquí en esta parte de aquí se ve un fuego, un querubín, un Perseo, un Teseo, un Jesús, manejadores del quinto elemento, y desintegrando a la ira, celos, miedo, orgullo, ¿sí? Porque sí se puede eso, se puede volver a recuperar el porcentaje de inteligencia, el porcentaje de conciencia, se puede, ¿sí?, sabiendo manejar el quinto elemento de la naturaleza. Bueno, en mi comprensión, ¿sí?, he mostrado estos símbolos para que ustedes asimilen, ¿sí?, profundamente de lo que voy a hablar. Entonces, el idioma es simbología, numerología, ¿sí?, en alma y en espíritu y en materia, ¿sí?, cábala fonética, sonido, y cábala ceremonial, ¿sí? Todo es una ceremonia ordenada o desordenada. Esa es la vida. Bueno, somos una institución, CAGCAC, Centro de Asociaciones Gnósticas, Antropológicas, Culturales y Científicas. Pongo aquí no Tiwanaku, porque internamente pues me dicen su nombre es Hinawaku. Hina, porque es hablando de los mundos suprasensibles.
Huaco pues es el fuego que te ayuda a conquistar este mundo interior. Y esta es Acapana. Fíjense, está encima de una cruz. Son 7 escalones, ¿sí? Pirámides hay en todas partes, ¿sí? Por eso es que esta es una universidad donde el ser humano, ¿sí?, pasaba, ¿sí?, de lugar en lugar. Vamos a ir entendiendo esto. Yau pachachula wiracocha, ukuchula wiracocha, wakawil tatachum, nispakama, hatungapo, kay pizunata, imalinta mirarichi. El aymara, el quechua, el arameo, el mojeño, guaraní, todos esos son idiomas madres, son idiomas de alma y de espíritu. Por eso son alegres, profundos y multiplicadores, ¿no? Y para hablar de lo que es la Universidad de Tiwanaku o Hinahuaco, pues hay que entender que en todo el megalocosmos, así como se cristaliza lo que es la materia y lo que podemos vivir, también se cristaliza maravillas a nivel espiritual. Pongo lo que conocemos, la huipala, porque hay que entender que la diversidad de la vida en el cuadrado se puede dar en miles y miles de formas. En la profundidad de 7 por 7, 49 niveles, 9 más 4, 13 te escapas. Los colores en la simbología te dicen los mundos que existen. Entonces, la vida es demasiado grande, es demasiado hermosa. Las posibilidades son muy profundas, elevadas, en cuerpo, alma y espíritu, materia, energía y conciencia. Esto es otro símbolo, esto es matemáticas. Fíjense, perdón. Con este símbolo, ¿sí?, ustedes pueden entender, los que saben de física, de química, los que tienen una carrera, ¿sí?, que todo funciona, ¿sí?, con el cuadrado, el triángulo, y al centro está el punto. Dame un punto de apoyo y moveré el universo y los dioses. Ese punto de apoyo es el fuego ígneo que entra en la profundidad de la naturaleza, ¿no? Es de esa manera que el ser humano tiene todas las posibilidades de conquistarlas, ¿sí? Y Tiwanaku es una universidad de los 3 mundos. Y además, es una universidad que te ayuda a manejar, ¿sí?, los mundos suprasensibles, la cuarta vertical. Tú puedes viajar cuando tú desarrollas tus sentidos internos al futuro o al pasado, ver, ¿sí?, por qué tú tienes ciertos traumas, ciertas fobias. Puedes ingresar a la parte más elevada de la naturaleza espiritual, porque el hombre tiene todo ese mundo para desarrollarlo. Y Tiwanaku te ayudaba a crear todo eso, ¿no? Y además, aquí se han formado lo que nosotros decimos, esos hombres extraterrestres que decimos, en verdad, un Jesús es un ser intergaláctico. El genio de la tierra, Melquisedec, ustedes saben que él
en el centro de la Tierra, de Lagarthe, sale como si nada, con sus naves, ¿sí? Viajan por todo el universo. Los ángeles, los arcángeles, los maestros aztecas, egipcios, todos ellos son creados en estas universidades, ¿sí? De cuerpo, alma y espíritu. Ellos han conquistado lo que es ese fuego y ellos agujerean la cuarta vertical y sin ningún esfuerzo pueden viajar en todo el sistema solar o galaxias. Solo es cuestión de tener, les digo, el manejo, ¿sí? De la velocidad. Einstein nos habla de poder conquistar el mundo de la energía cuando tú creas un movimiento, puede ser mecánico, energético, magnético, más allá de la velocidad 2 veces de la luz. Es de esa manera que se puede conquistar todo esto, ¿no? Y antes estas ciudades y estas universidades eran lugares donde eran los aeropuertos intergalácticos. Es porque el hombre hoy en día, ¿sí? Lamentablemente, se ha vuelto más materia y con el ego se ha dormido en la mente, y es por eso que no podemos vivir en todo lo que es la creación. Fíjense, aquí está Tenochtitlán, y así como el mundo de Tiwanaku, ahí está Pumapunku, Acapana, la Puerta de la Luna, Ericala, Putínica, la Sasalia y monolitos, el templete subterráneo, y hay una infinidad de puertas aquí. Lo propio en el mundo de México, que lo tenemos hoy en día, se habla de los caballeros tigre, los caballeros águila, ¿sí? Serpiente. Entonces, en la simbología, ¿quiénes son ellos? El águila siempre ha representado la parte espiritual. Quetzalcóatl es la serpiente, es el alma, es el Buda, para quien sabe el conocimiento. Y el Quetzal es el Cristo, es la parte espiritual, el espíritu. Y estas serán universidades para crear todo ese mundo, ¿no? Hoy en día son ruinas del mundo maya. Fíjense, aquí está el Bajo Egipto y el Alto Egipto. ¿Por qué las pirámides están aquí? ¿Y por qué están aquí los templos en el Alto Egipto? Lo que pasa es que es un proceso de transformación y de conquista, ¿sí? En la simbología, fíjense, aquí el iniciado, que es un caminante de esta universidad interior, ya tiene lo que es el sombrero del Alto Egipto, del Bajo y el Alto Egipto. La ley, tienen que entender que ellos se colocaban estas máscaras haciendo entender las virtudes que tienen ciertos mundos de la naturaleza. El mundo causa-efecto se representaría lo que es Anubis, una ley superior. ¿Por qué tiene ese rostro? ¿Por qué? Porque este animal es veloz, tiene una vista increíble, y cuando te agarra no te suelta. Así funciona la ley. Esa ley que decimos aquí en el físico, el juez, pero un juez superior, el que juzga no solo un instante, sino toda tu vida. Ahí está Horus, el águila, que representa también la parte más elevada de la creación de la pirámide, la parte espiritual, ¿no? Y aspectos femeninos, porque existen 5 aspectos de la madre de comprensión. Hay que estudiar todo este mundo, ¿sí? Entonces, como les estaba diciendo, nosotros tenemos una vida externa, todos los sentidos, intelectual, egoica. Fíjense esas imágenes, hasta tenemos impresiones egoicas de traumas, ¿sí? De sufrimientos. Todo esto es nuestra vida. Estas universidades creaban la parte interna, los sentidos internos, manejaban todo lo que es la pirámide, desde la parte más baja hasta más parte elevada. Te daban técnicas para encontrar la verdad, la iluminación, por sí solos. Sí se puede. Y es así que se ha formado el mundo incaico. Por eso tienen los mismos símbolos, el mismo sol, por eso son de oro,
los macheteros, por eso tienen plumas en la parte de la cabeza, ¿sí? Esas plumas representan el águila, el quetzal, la parte espiritual, porque ellos sabían llevarlo, ¿sí? La parte espiritual a la cabeza, a la mente. Cuando tienes en la mente, ¿sí? Esa energía libre, sabes todo. Jesús, toda su doctrina de Jesús no es nada más de manejo del quinto elemento. 12 apóstoles, Él es el 13, Él es el cambio, ese está en el centro de la cruz, Él es el fuego, ¿sí? El fuego está en todas partes, está dentro de nosotros. Hay que aprender a manejar este quinto elemento, ¿sí? Sí existe como maestro Jesús, pero Él enseña esta doctrina. Aquí está el mundo egipcio, es Tutankamón. Nos enseña lo mismo, conquistar la columna. Fíjense, este báculo son 33 vértebras, ¿sí? Aquí está la parte espiritual y está la serpiente, ¿sí? Y las virtudes que uno puede conseguir. Aquí está Huiracocha. Fíjense, con todos esos símbolos que nos hace entender, y vamos a ir estudiando esa parte. Y estos hombres intergalácticos que conocemos son así, perfectos. Es una mentira que ellos tengan una cabeza más grande, los más grandes, y que están viniendo a conquistarnos. No existe nada de eso, eso es una gran mentira. Ellos son perfectos. Por eso tienen una inteligencia cuántica, quinta, sexta, séptima, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros tenemos impresiones creadas, como una propaganda de Coca-Cola. Esas imágenes meten a la mente y solo vemos eso, ¿sí? Así que el hombre necesita otros ojos para ver la verdad, y ese ojo es la conciencia. Este rostro que ustedes ven, que es un vaso en su cabeza, porque era un transmutador y un capturador del universo. Mi padre, internamente, yo le pregunté cómo eran ellos, y me muestran a mí este rostro, ¿sí? Esta fisonomía tenían 2 tihuanacotas, ¿sí? Y esta pirámide, que es como en las universidades antiguas, en la parte espiritual, ¿sí? Uno caminaba. Primera instancia, el iniciado empezaba el camino y tenía una iniciación en la cámara subterránea, donde le mostraba todos sus yoes psicológicos y les daba técnicas para transformar esa psicología. Y ellos, por haber conquistado, tenían una iniciación en cámara de la reina, la serpiente. Ya eran hombres serpientes, ya tenían alma, ya eran Buda, ya habían caminado la mitad del camino. Pero si continuaban, llegaban hasta la cámara del rey, ¿sí? A grados más elevados. Estamos conquistando la punta de la pirámide, ¿sí? Coloco estos símbolos, ¿sí? Para entender que el camino, si ustedes ven aquí, esto es Cábala, creada por un judío, ¿sí? Simeón Ben Yohai. Él enseña los niveles y niveles de la naturaleza. Ustedes deben estudiar todo esto. Y yo les digo, con conciencia, ¿sí? Un trabajo interior, tendrán otro tipo de vida, otro tipo de información, no la que tenemos hoy en día. Y vuelvo a repetir, todos estos símbolos eternos nos ayudan a crecer. Pero lo más importante es de que van a encontrar en todas las culturas esto, la muerte psicológica, la muerte del defecto. Por eso es que en todas las culturas hay siempre esta lucha, Osiris y Set, en el mundo egipcio, ¿sí? En el mundo nuestro, Amasu, Amahela, Mayuya, esos dioses deben morir dentro de nosotros. Y el hacha, la lanza, la espada de fuego, con el conocimiento, era el instrumento de hacer ese cambio, ¿no? Y así el fuego, la conciencia, por donde entra la creación, siempre han sido los soles, en la parte espiritual, ¿sí? Y lo más bajo siempre ha sido
la materia, los planetas. Y esta puerta es la que tenemos que abrir y conquistar ese oro que siempre ha representado lo más elevado de nuestro mundo interior. Por eso es que van a haber siempre joyas de oro en todas las culturas. La plata representa el alma, el oro, la parte del Cristo. Y así funciona en la naturaleza, en la cruz. Da vueltas en los 4 elementos y el creador, el que amalgama la vida, es el 5º elemento y funciona así toda la naturaleza. Pero lo más hermoso de todo esto es que siempre se ha entregado este conocimiento de ocultas. Claro, está en las universidades antiguas, cuando la conciencia era plena, era libremente. Pero hoy en día siempre ha sido escondida. La fuente de las aguas representa la regeneración del ser humano. Por eso están desnudos y a los costados con trajes y tocando instrumentos musicales, porque ellos ya saben manejar la naturaleza. Los del centro todavía están empezando. Pero todo este milagro, ¿sí?, solamente es por haber capturado, ¿sí?, la naturaleza dentro de nosotros, ¿sí? Y existe una técnica para capturar esa energía de fuego que nos va a dar los ojos de la clarividencia, de la intuición, de la imaginación, de la inspiración, ¿sí?, que es el fuego del sol que está dentro de nosotros y que está depositado en nuestras aguas sexuales, ¿sí? Se llama el Hamsa y también el Pranayama. El Hamsa activa la columna del centro y el Pranayama el polo positivo y el polo negativo haciendo un centro, el famoso carrusel de Mercurio, de la medicina. El hombre está enfermo porque vive en este mundo de estar en lo positivo o en lo negativo, en lo positivo y en lo negativo, socialmente, económicamente, pobre, rico, alegre, triste. Pero aquellos que consiguen la parte del centro, ellos se liberan de ese sufrimiento. Entonces, detrás de todo esto, les he dicho que existe un sexo, un manejo de capturar el 5º elemento de la naturaleza. Y aquí en el sexo, nosotros normalmente, ¿qué hacemos? En ese movimiento sexual eyaculamos la vida. Eso es lo que hacemos nosotros. Deberíamos beberlo, ¿sí? Porque este cáliz representa el instrumento de poder beber esa potencia que construye nuestro cuerpo. Y es por eso que pongo la composición de nuestra semilla sexual. Todo el mundo, para estar fuerte, está tomando vitaminas y cosas así, pero si lo tenemos, ¿sí?, aminoácidos, proteínas, carbohidratos, nitrógeno, isosomas, tenemos todo. Estoy hablando solamente de la materia orgánica y química. Y el alma y el espíritu, ese fuego está dentro de nosotros, ¿sí? Ese fuego, cuando sube por la columna, sabe que hay una alegría, hay una vibración, hay un éxtasis muy elevado, ¿sí? Entonces, Jesús, el manejador del 5º elemento, lo enseña de esta manera, y es bien bonito, ¿sí? Él viene del desierto después de los 40 días y se encuentra con esta mujer. Anda a traer a tu esposo, le dice, ¿sí? Y le dice: si supieras la dávida de Dios, si percibieses quién es el que os habla y os dice, dadme de beber, me rogarías que os diera de la fuente eterna y os convertirías en esa fuente eterna de vida. ¿Qué les parece? Sencillo, pero profundo. ¿Por qué? Porque te está enseñando a capturar la parte eterna de la creación. Les he dicho, ¿no?, en la pirámide es cuerpo, alma, espíritu, materia, energía, conciencia. La conciencia del espíritu no tiene cambios, es perfecto. La materia, energía, sí, eres nuevito, lindo, con cuerpo hermoso, pero sin embargo te convertirás en energía, te vas a morir.
y otro día te darán cuerpo físico, y otra vuelta te vas a morir. Así el ser humano nace, muere, y va viviendo cíclicamente en su teatro de la vida. Normalmente unos sufriendo, otros sin dinero, con dinero, sin dinero, saludables, no saludables, porque detrás de todo están las actitudes de la conciencia o del ego. O robas, o violas, o das amor, o das cariño, o das salud. Eso, en verdad, la vida es más grande y uno para aprendérselo traga esos mundos para asimilar. Pero aquí nos enseñan cómo trascender todo esto. En la simbología, los pozos representan nuestras aguas sexuales. Con el movimiento nosotros de la cruz, falo y clítoris, hacemos que suba la energía sexual. ¿Qué hacemos? La botamos. No utilizamos ese agua. ¿Qué deberíamos hacer? Llevar a un canal y regar nuestras tierras. En la simbología, la tierra representa tu cuerpo físico. ¿Sí? Si tú llevas agua, entonces la tierra se convierte en una tierra fértil, pones semillas, nacen flores, nacen frutales, nace todo, nace la naturaleza de la vida. Pero nosotros no, la expulsamos. Entonces, esto es muy fácil. Uno con los movimientos se saca el agua y cuando el agua, ¿sí? El momento de la vibración, hacemos el hamsa, que es un jadeo. Entonces el orgasmo externo que es un cortocircuito, evitamos eso y entramos en un orgasmo interior. Así que el hombre y la mujer pueden disfrutar de la parte espiritual en su orgasmo interno. ¿Qué les digo? 10 orgasmos, como si nada. Y se duermen fuertes y se levantan al día siguiente fuertes, y así uno puede, con el fuego del Crestos, ¿sí?, purificarse, eliminar defectos y tener una vida plena y despertar la columna vertebral, el báculo, y abrir nuestros chakras, nuestros sentidos internos, ver el futuro, el pasado con la conciencia. Eres un hombre diferente. Eso es el conocimiento. Por eso es que Jesús, en su doctrina, ¿sí?, una de sus doctrinas más importantes es el matrimonio. Todo es manejo, fuego y agua. Bautismo, primera comunión, confirmación, polvo eres, en polvo que te convertirás. Porque el ego con el fuego muere y nace el amor. El matrimonio y al final extrema unción. Tu vida, tu cuerpo, tu alma, te mueres lleno de defectos o libre. Ese es el resultado. Por eso tienes cuerpo, puedes disfrutar de la vida. Historias del antiguo Egipto, de los mayas y los incas, hablan de que los dioses del sol llegaron a la tierra y les enseñaron ingeniería, a escribir todos sus conocimientos científicos. Empecé a preguntarme si todos estos dioses del sol no eran sino civilizaciones avanzadas que llegaban desde otra parte de nuestra galaxia. Estos textos de muchas culturas ancestrales describen que llegaron en barcos voladores, o según la tradición védica, en máquinas voladoras, etc. Existen muchas referencias a la llegada de estos dioses del sol a través de los tiempos. Y por eso, cuando hablamos de inteligencia extraterrestre, hablamos de civilizaciones que han logrado ser sensibles como nosotros, pero cuya tecnología y quizás habilidad social son tales que han sido capaces de convertirse en civilizaciones interestelares o interplanetarias. Y si nos fijamos en el hecho de que los cálculos más conservadores son que en la galaxia de la Vía Láctea hay al menos 10.000 planetas como la Tierra que tienen vida inteligente, y que al menos la mitad de ellos pueden estar igual de avanzados que nosotros o más, es casi seguro que ahí fuera haya vida inteligente que ha controlado las leyes del universo, más allá de lo que se enseña hoy en día en centros como el MIT o Caltech.
para poder viajar a través del espacio-tiempo en tiempo real y a través de enormes distancias del espacio interestelar. Tenemos más de 4.000 casos en los que estos objetos han aterrizado en tierra firme y han dejado pruebas físicas. Más de 3.500 casos de testimonios de pilotos. Cientos de casos, incluidos los del investigador con mayor cargo de la Administración Federal de Aviación, John Callahan, y un gran número de otros operadores donde el radar ha registrado que esos objetos volaban a una velocidad de miles de kilómetros por hora, o se desmaterializaban y luego volvían a aparecer en otro punto del cielo. Yes, there have been. Sí, nos han visitado los extraterrestres. Tenemos contacto con alienígenas que no provienen de otro país extranjero, sino de todo el mundo, de los llamados círculos de las cosechas. Estos elaborados diseños aparecen misteriosamente en campos de cereales, de manera que los tallos aparecen doblados, pero vivos. 5.000 de estos modelos han aparecido en más de 30 países diferentes, la mayoría de ellos en Inglaterra. El campo electromagnético de la zona donde se han doblado los tallos del cultivo para crear la imagen a menudo aparece sobrecargado de electricidad estática, y algunas de estas zonas aparecen llenas de extrañas partículas magnéticas. Uno de los diseños de cultivo más alucinante no es un círculo, sino un rectángulo que parece ser una respuesta directa a un mensaje que se lanzó al espacio en 1974. El mensaje era una señal de radio que describía la localización de nuestro planeta en el sistema solar y a los seres humanos con la esperanza de que una inteligencia extraterrestre lo pudiese recibir e interpretar. Y 27 años después, en el año 2001, este diseño dibujado en un campo de cultivo aparece en Inglaterra, junto con lo que podría ser un autorretrato del remitente. El mensaje encaja con el formato de la señal de la NASA y describe un sistema solar distinto al nuestro, un retrato del remitente, un ADN que no es humano y una antena de microondas que aparentemente usan para comunicarse, en vez de la antena de radio que utilizamos nosotros. El símbolo de la antena ya había aparecido un año antes en ese campo exactamente, justo al lado de una antena de ondas de radio activa, igual que la que utilizó la NASA para enviar la señal original. Entonces, ¿qué significado pueden tener estos extraordinarios diseños? Aquí tenemos versiones en 2 dimensiones que parecen revelar el toroide en 3 dimensiones. Está el vector en equilibrio. Y el diseño relacionado de 64 caras que ya hemos visto codificado en el arte de muchas culturas ancestrales. El modelo del toroide y el vector en equilibrio, especialmente en la forma del tetraedro de cristal de 64 caras, nos está mostrando cómo funciona la energía en el universo para que podamos alinearnos con ella. Creo que nos están dando un modelo para acceder a la energía de una manera limpia, segura y sin límites, así como nuevas formas de propulsión. ¿Acaso podríamos recibir un mensaje más importante? En su presentación en el Sequoia Symposium, el Dr. Kasher nos enseñó una serie de excepcionales dibujos de una mujer llamada Lane Andrews, quien afirma que la han invitado a subir a una nave extraterrestre. Me sorprendió ver los detallados dibujos que había hecho del campo de energía toroidal, el cual, según ella, propulsaba el vehículo y protegía a los pasajeros. También afirma que ha subido a bordo de una nave alienígena. Lo que me dejó alucinado fue que nunca antes había visto a Lane Andrews, ni sabía nada de su experiencia y aún así describió un fenómeno que era sorprendentemente parecido. Muchas naves con aros giratorios de luz. La Tierra existe desde hace 4.000 millones y medio de años.
¿Qué pasaría si hubiese otro planeta que fuese casi como nosotros, casi exactamente igual, que tuviese 4.501 millones de años? Ellos están 1 millón de años por delante de nosotros y a escala galáctica seríamos como hermanos gemelos. Por tanto, ¿dónde estaremos dentro de 1 millón de años? Ya habremos solucionado todos estos problemas y aún hay otra forma, ya sea a través de los agujeros de gusano o deformando el espacio. Tiene que haber una forma de generar energía que nos permita sacarla del vacío. Y el hecho de que ellos estén aquí nos demuestra que han encontrado una forma de hacerlo. This is a major shock. Esto es algo sorprendente para el sistema humano que está en pleno proceso. Entiendo por qué la gente de nuestra generación, la gente que aspira a posiciones de liderazgo político, etc., nunca se atreve a abordar esta cuestión, porque es un reto a nivel mundial, un desafío fundamental para la humanidad. ¿Se han dado cuenta que al hablar de lo que es el vector de equilibrio, de lo que es la numerología del 64, que es el 10, que es la multiplicación de la parte espiritual a la parte materia, que nosotros manejamos en la química o en la física? Pero lo más importante es entender que estos seres intergalácticos nos muestran fórmulas, redondos, ¿sí? Cruces, multiplicaciones, en lo que es esas imágenes que nos legan en lo que es en el ciclo de las cosechas. Nos están diciendo que volvamos a manejar ese quinto elemento, que tengamos otros ojos, no los ojos que tenemos, sino los ojos espirituales, el tercer ojo, como lo dice. Y el matrimonio va a ser ese instrumento, ese secreto, ese arcano que ha sido escondido en las diferentes escuelas, universidades del mundo interior. Fíjense en la simbología. Esta es la mano del monolito Pachamama, del Beni. En la parte superior son peces, en la parte de abajo está el fuego, simbolizado por el águila. Hay que beber. Y la mano, esos peces, que es el aspecto femenino de saber manejar ese mundo. Los 5 dedos, en algunos hay 4. Las manos representan lo que es una parte, la parte espiritual, la otra parte. Son 10 escalones importantes. En realidad son 13, pero aquí está hablando del 5. Y 5 aspectos tiene la madre de la naturaleza en la ciencia. Fíjense aquí. ¿Qué encontramos? Un puma. ¿Qué es el puma? El fuego. Y de las gónadas saliendo el hombre, el Hijo del Hombre. Jesús enseña del fuego, que hay que crear al Hijo del Hombre. Entonces, está hablando de manejar el quinto elemento. Fíjense estas cerámicas de diferentes culturas, no solamente tiwanacotas, mochica, egipcias. Este es el dios Mi, ¿sí? Está hablando de ese secreto. Igual, fíjense, es un falo, pero está caminando, ¿sí?, al cerebro. Por eso tiene esa forma. Estos son falos que existen en el lago Titicaca, hacia el lado peruano. Es una plaza, fíjense. En la Isla del Sol, en la parte superior, en la Fuente de la Juventud, hay 2 falos, a la derecha y a la izquierda. Está hablando de capturar ese quinto elemento. Este es el mundo homogéneo. Yo podría decirles que esos son los dioses homogéneos, el Sol y la Luna. La Luna representaría este vaso, pero con dientes. ¿Por qué? Porque cuando tú lo fornicas, lo sacas del cuerpo afuera, esa energía creadora sí va a formar. ¿Pero qué forma? El desorden del fuego, que sería la ira. El desorden del aire, que sería la vanidad. Los yoes nacen. Y por eso es que en la relación de una pareja, ¿sí?, fornicando, a la larga, después de casados, crean muchos yoes. Y esos egos tapan el tercer ojo, tapan la intuición, tapan la vida, se transforma totalmente, y hasta el cuerpo se transforma
algo arriba. Y ahí está la parte masculina del fuego, y fíjense, tiene las dos manos. Interesante, ¿no? Es el camino del fuego. Y ahí está la vasija, ¿sí? Nuestras aguas hay que transmutarlas. Y aquí se hace realidad, en estas sí. Porque no solamente, ¿sí?, en la vida se debe trabajar en la parte intelectual, sino en los 5 mundos. De esa forma se crea al superhombre. La cruz es un mundo de comprensión, un mundo de liberación. Y aquí te vas transformando tu vida mental, emocional, motor, instintiva y sexual. Si hay gente por ahí que quiere llegar a grados elevados en la parte mental, emocional, trabaja, pero no tienen la escoba del sexual. No tienen lo que dice el Maestro Jesús: Pedro, en ti edificaré mi iglesia. Porque Pedro es cristalizar, hacer una piedra, ¿sí? Iglesia, catedral, castillo. Representa que uno debe construir su psicología piedrita por piedrita en ciencia, arte, filosofía y religión. Ahí está el crimen, escuchen eso. Es un sonido con el cual tú puedes desintegrar a tu odio y convertirse ese odio en amor. Cuando una persona se ha trabajado psicológicamente, aquí haces el hamsa, eliminas tus defectos con estos sonidos, que es ramio o krim, y así de esa manera transformas una psicología sometida en una psicología libre. Astral, mental, causal, espiritual, los diferentes planos. Todo ese secreto que les he hablado, aquí estos símbolos tiwanacotas están. El puma, el puma que es el fuego, ¿sí? Y ahí está el pez, pero es una semilla que tenemos, que tiene que subir por nuestra columna, ¿sí? Y por eso fíjense en este símbolo de esta piedra, en su columna está una serpiente levantada. Es fuego, es agua. Fíjense esto. ¿Por qué tendría que tener esto en su espalda? Así que el símbolo nos hace entender que podemos hacer subir la vida por nuestra columna, ¿sí? Esto de aquí es azteca y el otro es del mundo incaico, ¿no? Fíjense, aquí está ese fuego, esa semilla que tiene que subir al cerebro. Y cuando sube el sol al cerebro, lo sabes todo. Ustedes sabían que Jesús no sabía ni leer ni escribir, que Sócrates tampoco, pero él, en la purificación y con una mente lleno del sol, de la parte espiritual, lo veían todo y sabían todo. Esa es la explicación, ¿sí? En los monolitos está igual en la frente. Y en el mundo cristiano de Jesús, ¿qué enseña Jesús? A transmutar el agua, el pez, la vitalidad. Fíjense, el sombrero del Papa es una boca del pez, ¿sí? ¿Será que el Papa hace este trabajo? Imposible, solo es simbología. En el mundo de Persia es igual. Estos son hombres almas, en otras palabras, budas. Ese sombrero representa 3 montañas que el ser humano debe caminar, ¿sí?, en la purificación. Y ahí está la misma serpiente, ¿sí?, pero aquí también está no un águila, sino un buitre, porque el buitre ya tiene aspectos mucho más elevados todavía. Y así en la cerámica que tenemos de Tiwanaku, ahí está el vaso, ¿sí?, pero es un puma, ¿sí? Fíjense esos vasos, esos cálices, son cóndores, pumas, son niveles de haber transmutado. Esa es la vasija de vino, ¿sí? Todos somos, fíjense eso es simbología, eso es la verdad. Y todo coincide, ¿sí?, con lo que les estoy hablando. En la parte de arriba, fíjense, son peces, ¿sí?
nosotros manejamos la cruz de la vida, pero egoicamente. ¿Sí? Tenemos muchos problemas a nivel mental. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar el quinto elemento. Tenemos muchos problemas a nivel emocional. Tenemos cuerpos destrozados, estómagos hechos tiras y una infrasexualidad. Lamentablemente, con estas 5 cruces, en vez de crecer, decrecemos. ¿Sí? Ustedes habrán visto El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es una obra creada por un hombre despierto, ¿sí? Tolkien. Para que asimilen, en El Señor de los Anillos se habla de ese anillo, de esa transformación, de la sexualidad se habla, pero de los dos mundos, del ser y del no ser.